Bueno, compatriotas, de verdad gracias a Reinaldo por invitarnos a participar en vísperas de la conmemoración de los 26 años de la rebelión popular del 27 de febrero, que como muchas veces lo reivindicó el comandante Chávez, fue la partera del 4 de febrero de 1992, ¿no? Y qué bueno que lo podamos hacer aquí en Petare, en este espacio recuperado por la revolución, en el corazón de los acontecimientos que marcaron esa rebelión, explosión popular y su posterior represión indiscriminada. Aquí muy cerca está la escalera de Mezuca, quizás uno de los relatos más profundamente humanos y a la vez indignantes que se hayan recogido del 27 de febrero, desde mi punto de vista, fue el que hizo su padre Matías Camuño, ¿no? Cuaresma de la Revuelta, donde dice, y me consta que el comandante Chávez eso lo marcó profundamente, ¿no? Él no había tenido la oportunidad de leer ese artículo hasta un 26 de febrero del año 2011, que fue el último evento de conmemoración del 27 de febrero en el que participó nuestro comandante Hugo Chávez, aquí en la redoma de Petare, por cierto, y quien lo presentó fue el padre Trigo. Y en ese artículo el padre dice: algún día el ejército tendrá que pedirle perdón al pueblo por lo que hizo. Y ese día, 27 de febrero del año 2011, el comandante Chávez, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le pidió perdón al pueblo por lo que habían hecho, ¿no? Cumpliendo órdenes, sin duda alguna, pero la realidad histórica lo determinó así. Y después yo le comentaba al presidente Chávez que era un gesto histórico, pero sin embargo yo creía que ese perdón del ejército a nuestro pueblo ya había ocurrido el 4 de febrero de 1992, cuando el ejército se rebeló contra el uso genocida que le pretendía dar la Cuarta República en sus estertores. Yo creo que con las intervenciones de Mariela, de Gustavo, y especialmente de Oscar, recogen desde diversos puntos de vista lo que ocurrió y lo que significó y lo que significa el 27 de febrero, ¿no? Sin embargo, yo quiero un poco desarrollar lo que de alguna manera esbozó Oscar sobre el papel de las masas en la revolución venezolana a lo largo de toda la historia, ¿no? En Venezuela no ha habido cambios políticos producto de los acuerdos de élites o de planes perfectos de organizaciones políticas, bien sean de derecha o izquierda. Los grandes cambios políticos en Venezuela ocurrieron o fueron precedidos de grandes rebeliones populares de masa, ¿no? La primera de ellas, bueno, la gran rebelión indígena contra la resistencia, contra la invasión y conquista española en nuestras tierras, ¿no? Y luego, sin duda alguna, que hubo a lo largo de los 300 años de dominación continua diversos momentos de explosión popular, de rebelión popular, pero quizás la primera gran rebelión masiva después de la rebelión indígena de resistencia fue, ya lo señalaba Oscar, la rebelión de 1814, rebelión sin duda alguna, como la denomina Juan Uslar, una rebelión popular, ¿no? Que la historiografía oficial nos enseñó como una reacción realista contra la proclamación de la independencia por parte de los mantuanos en Venezuela, pero en realidad fue una gran rebelión popular que fue encauzada por un líder que por circunstancias históricas terminó del lado de los españoles, ¿no? Pero que su contenido real es que da con 500 años del laborioso edificio de dominación
a través de una sociedad de casta que había instaurado el régimen colonial. O sea, en 1814, las masas populares, los negros, los esclavos, los indios, los pardos, dan el traste con 300 años de laboriosa dominación, ¿no? Y esa rebelión permite que uno de los mantuanos logre comprender el proceso y darle un cauce revolucionario, patriótico a esa rebelión, que es Simón Bolívar, ¿no? Lo comprende como resultado de la estruendosa derrota que esas masas populares le propinan al ejército mantuano. Y luego las reflexiones acompañadas por el modelo que vio construir en Haití, definitivamente hacen un cambio en el pensamiento de Simón Bolívar hacia un pensamiento revolucionario social, ¿no? Y yo digo, con perdón, en estos días hacía esas reflexiones, entonces tendría yo que estudiar más, pero me puse así a vuelo de pájaro. Bolívar es el único mantuano que ha podido gobernar a este pueblo por un periodo no muy largo, por cierto, ¿no? Porque Bolívar comprende que no es posible la independencia en Venezuela sin conectarse con los anhelos, las aspiraciones de las grandes masas populares que se habían rebelado en 1814 contra ellos. No a favor del rey, como la historiografía oficial nos han planteado. Nada tenía que ver los esclavos, los indios de Guárico, de Monagas, de Anzoátegui, de Cogede, con la corona española. Simplemente se estaban rebelando contra sus explotadores directos, que eran los mantuanos. Entonces, Bolívar se convierte en el primero que logra comprender eso y realiza una alianza sobre un compromiso y una esperanza. Y logra convencer al resto de sus compañeros, muy a duras penas, ¿no? Pero esa promesa, ese acuerdo, esa alianza entre los mantuanos y las grandes masas populares fue traicionada, no por Bolívar. Bolívar la quiso cumplir y por querer cumplirla terminó aislado y probablemente asesinado en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, ¿no? Entonces, es el primer momento. A partir de allí, sin embargo, los mantuanos comprendieron la lección de que no podían gobernar directamente. Y a partir de allí hicieron la política de cooptación, de agarrar a cuadros que vinieran de las masas populares para poder gobernar. El primero de ellos, lamentablemente, es José Antonio Páez, ¿no? Que los ayudó a gobernar desde 1830 hasta 1864 y un poco más. Y les dejó además el camino para que pudieran seguir gobernando a través de la nueva oligarquía liberal, ¿no? El segundo momento de explosión de la rebelión popular comienza a partir de 1846, ¿no? La primera explosión que luego adquiere carácter nacional hacia el año 1859, cuando estalla la Revolución Popular Campesina, mal llamada Guerra Federal, ¿no? En realidad fue otra gran rebelión popular. Y esa rebelión pare a otro líder, a Ezequiel Zamora. Fíjense cómo el pueblo va pariendo sus líderes. La rebelión de 1814 pare finalmente a su líder auténtico, que es Simón Bolívar. Y la rebelión popular que se inicia en 1846, que se expande, pare a su líder, que es Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora es asesinado y las masas continúan peleando por 4 o 5 años más, hasta que el mantuanaje a través de Páez logra cooptar y captar a algunos de los líderes más débiles de ese movimiento y garantizan entonces la gobernabilidad hasta finales de ese siglo, pues, ¿no? A través de gobiernos liberales dirigidos no por los mantuanos, sino por los hombres que habían sido generales, habían peleado junto a Zamora. Son los que gobiernan todo la segunda mitad del siglo
del siglo XIX, ¿no? Luego viene la insurgencia andina, que aunque es de menor proporción, también implica una gran rebelión popular. Luego la rebelión a la muerte de Gómez, la rebelión de las masas, en Caracas, en las principales ciudades, que debilitan el régimen gomecista para comenzar los ensayos democráticos burgueses de Medina Angarita y luego de Rómulo Gallego. Luego la gran rebelión del 23 de enero, ¿no?, que desmonta el régimen militarista que había imperado en Venezuela en los últimos ciento y pico de años y da paso a la democracia burguesa. Y finalmente la gran rebelión popular del 27 y 28 de febrero, que da al traste con toda la estructura de legitimación de la democracia burguesa, ¿no? A partir de allí la democracia burguesa no pudo gobernar más, se mantuvo en base, bueno, a maniobra, a peripecia, ¿no?, hasta 1998, cuando esas masas encuentran un cauce democrático, pacífico, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, ¿no? Yo así percibo el carácter de análisis de lo que significa el 27 de febrero como una continuidad histórica de un pueblo movilizado permanentemente para romper con todas las formas de dominación que se le han intentado imponer en más de 500 años, ¿no? Lamentablemente, en algunos casos, sus líderes que parieron fueron asesinados tempranamente o murieron tempranamente, ¿no? Y por primera vez, la importancia del 27 de febrero es que por primera vez esas masas en las calles, esas masas en rebeldía, paren a un líder, al comandante Hugo Chávez, que no fue cooptado, que no los traicionó y que los llevó por el camino de la victoria. Lo que no pudo hacer Zamora, lo que no pudo hacer finalmente Bolívar, mucho más allá de la liberación de la colonia española, ¿no? Y allí radica la importancia del 27 de febrero, que es la primera rebelión popular que ha logrado mantenerse victoriosa a lo largo de los últimos 26 años. Y de allí la importancia de nosotros comprender en todos los niveles que nos toca estar en la revolución, de la importancia de mantener victoriosa la rebelión popular del 27 de febrero, que tuvo su continuidad en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, del 27 de noviembre y del triunfo electoral de 1998 y de los triunfos electorales que en consecuencia han seguido a lo largo de estos últimos 16 años de revolución bolivariana. Ahora, el 27 de febrero, además de ser partera de, esta vez sí, un proceso revolucionario victorioso y de un líder auténticamente identificado con las masas populares, también nos deja otras lecciones importantes como sociedad. El concepto, la valoración de derechos humanos era algo muy reducido a los grupos de izquierda que éramos perseguidos o que conocíamos la historia de las persecuciones. No era un concepto generalizado para las grandes masas populares, para el pueblo en general, ¿no? A partir de ese momento el pueblo toma noción. Primero, como diría Gramsci, la burguesía desborda sus límites legales y constitucionales y se muestra desnuda como lo que es un Estado para reprimir a las clases trabajadoras, a las clases oprimidas, y se deja de formalidades, de legalidades burguesas y ordena disparar a discreción, como dispararon aquí en la escalera de Mezuca o en el Valle o en el 23 de enero, en el cementerio y en tantos otros sitios, en Guarena, en Guadira, etc. Entonces, ellos mismos desbordan, o sea, las masas populares en la calle hacen que la burguesía se desnude y rompa con los límites legales y constitucionales que formalmente se había impuesto. No era que no los había violado antes, pero los había violado puntualmente contra grupos de dirigentes, contra partidos, etcétera, pero no a la gran
a la gran masa popular, ¿no? Y eso genera en el pueblo una gran reflexión, ¿no?, acerca del papel que está jugando en un sistema democrático formal y burgués. Y por eso el pueblo no vuelve más nunca a sus casas, como escribió algún día Luis Brito García. No vuelve, no ha vuelto. No ha vuelto, lo vemos. ¿Cuántas movilizaciones populares se realizaron el año pasado en defensa de la revolución bolivariana en la calle, de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de jóvenes, de comunidades, de comunas, etcétera? Fueron más de 100 y pico, ¿no? Solo aquí en Caracas, ¿no? Este año, ¿cuántas movilizaciones populares llevamos? La del 23 de enero, la del 4 de febrero y la del 28 de febrero que vamos a realizar. Aprovecho para reiterar la convocatoria a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Brión, donde está la estatua de José Martí, hasta el Palacio de Miraflores, la gran movilización popular, patriótica y antiimperialista en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en defensa de nuestra revolución victoriosa. Ahora, allí hay una gran lección, digamos, o un gran salto importante en la valoración de la importancia de los derechos humanos y el pueblo como sujeto de la protección y la garantía de los derechos humanos. Tanto es así que eso tiene un impacto en la propia estructura que el Estado burgués históricamente construyó para reprimir al pueblo, que es el ejército. Tanto es el impacto de esa reflexión que se produce en el seno de la sociedad venezolana, que produce la fractura del estamento militar y acelera la rebelión que el comandante Chávez venía construyendo desde 1983 en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Y tanto es así, tanto es el impacto del 27 de febrero, que esa misma reflexión profunda que se ha anidado en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la volvimos a ver el 13 de abril del 2002, cuando se niegan a recibir las órdenes de la superioridad felona, traidora, que había secuestrado al presidente Chávez, y se unen al pueblo en la rebelión popular militar para restituir la democracia y restituir al comandante Chávez en la presidencia de la República, ¿no? Yo también quiero significar eso como un elemento que quizás poco se toca, pero el 27 de febrero desnuda la burguesía y su formalidad y le da al pueblo noción de la necesidad de defenderse y de valorarse como sujetos de derechos y de garantías humanas, ¿no? Y eso es una batalla que el pueblo sigue librando y que tenemos que librar todos. Nosotros históricamente en estos 15 años de revolución lo hemos logrado, desmantelar una vieja cultura policial hecha para reprimir al pueblo, para ponerle la bota al campesino, al buhonero, al estudiante, etcétera, etcétera. Pero eso está allí, pues, ¿no? Está allí. Fíjense, nosotros tenemos que repudiarlo. No podemos nosotros, que venimos de esos dolores, que venimos de esas batallas, por ejemplo, no condenar como lo han hecho las más altas autoridades del Estado y la Revolución, el asesinato del joven en San Cristóbal, ¿no? Nosotros allí tenemos que ser consecuentes, ¿no? Diferencias, claro que lo hay. El 27 de febrero fue una orden desde el presidente de la República y todo el aparato del Estado, como fue una orden el asesinato selectivo de estudiantes, de líderes populares durante toda la década de los 90. Las órdenes, me constan, en estos últimos 16 años han sido totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. No disparar, no agredir al pueblo, independientemente de la causa o la posición política que se tenga, ¿no? Pero ahí está, pues. Son alertas importantes. Que un policía
se crea aún se arroga el derecho a dispararle a mansalva a un joven. Bueno, son elementos que nos obligan a nosotros de la revolución a trabajar más en una nueva cultura policial, pero sobre todo en afianzar más nuestro trabajo político en el seno de la juventud venezolana, atender los justos reclamos de ciertos sectores juveniles y también trabajar para que ciertos sectores juveniles no terminen atrapados en los núcleos fascistas, neofascistas, que los utilizan como carne de cañón, ¿no? Hacía este paréntesis porque es una batalla permanente, ¿no? La batalla por una nueva cultura democrática del orden público y de la actuación del Estado. Ahora, finalmente, sobre el 27 y 28 de febrero y su significado. Yo iba a tocar el tema internacional, pero creo que lo ha tocado Oscar perfectamente, ¿no? Y el presidente Chávez muchas veces lo reivindicó. Es la primera rebelión popular contra el neoliberalismo, contra el consenso de Washington, contra el mundo, el fin de la historia que se da en todo el mundo, no hay otra. O sea, revisemos el año 89 y no veremos otra cosa. La caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética y la rebelión popular, el Caracazo, ¿no? Y todo lo que desencadenó posteriormente. Ahora, ¿qué nos quiere o qué quiero expresar cuando hablo de que la revolución venezolana ha sido el producto de las rebeliones de masa, ¿no? Que nosotros debemos cuidar y mantener el espíritu de la rebelión popular permanente, ¿no? Permanente. Y por eso la movilización permanente en la calle que el comandante Chávez siempre tuvo y que nosotros debemos continuar. Hay mucha gente que a veces dice, bueno, pero ¿por qué tantas marchas? ¿Por qué tantas movilizaciones? Bueno, porque es efectivamente el carácter popular masivo el que le da soporte y viabilidad a la revolución pacífica y democrática. Solo las masas en la calle han logrado derrotar al fascismo a lo largo de estos 16 años. Lo derrotamos, bueno, el 13 de abril la máxima expresión, 12, 13 de abril, pero lo hemos derrotado a lo largo de todos los intentos fascistas, han sido derrotados con la movilización popular en la calle, que es la fuente de la estabilidad política de la revolución bolivariana. Por eso cada día nosotros tenemos que afianzar nuestro trabajo en el seno del movimiento popular, expandir nuestra capacidad de acción, es un deber nuestro, ¿no? La formación, la promoción de nuevos cuadros en el seno del movimiento popular. Chávez nos dejó una fuerza victoriosa, una fuerza popular victoriosa, ¿no? El más grande movimiento de masas que haya en América Latina y quizás en el mundo en este momento, ¿no? Ahora, si nosotros no lo expandimos, no solo se trata de cuidar lo que Chávez nos dejó, un pueblo movilizado masivamente en torno a un proyecto, en torno a miles de formas organizativas, sino expandirlo, hacerlo crecer, es una gran tarea, para que sea efectivamente la garantía de la continuidad de la revolución democrática y pacífica, ¿no? Y especialmente en estos momentos en que la derecha juega en una mala copia y deshonesta copia de lo que nosotros llamábamos la perfecta combinación de todas las formas de lucha, ¿no? Digo nosotros la izquierda, porque con Chávez hay incluso una ruptura con eso, y lo explico brevemente. El comandante Chávez asumió la rebelión militar armada el 4 de febrero de 1992 y la mantuvo como opción principal de lucha hasta 1997. Y mientras mantuvo la opción de la insurrección popular armada para derrocar al sistema político de la Cuarta República, no participó en elecciones. Por el contrario,
convocó a la abstención, ¿se acuerdan? Por ahora por ninguno. Se distanció incluso de muchos de sus compañeros militares que participaron en procesos electorales locales. Chávez siempre jugó una sola carta, ¿no? Una de las grandes virtudes, entre muchas de Hugo Chávez, es la honestidad política. Chávez nunca engañó a nadie. Cuando dijo, voy a rebelión armada, bueno, fue y asumió la responsabilidad. Y luego siguió trabajando, desde la cárcel y después fuera de la cárcel. Pero luego cuando se dio cuenta, ya en las calles, de el peso que tenía su liderazgo y del arrastre de masas que su presencia, su discurso, su planteamiento generaban, planteó en 1997 ir por el camino democrático, pacífico, electoral. Y así lo hizo. ¿Saben? Chávez no estaba en el 98 participando como candidato y jugando a un golpe de Estado o jugando a poner unas bombas por aquí o por allá. Incluso se opuso radicalmente a algunos grupos fascistas, neofascistas que hay en la sociedad venezolana, increíble, uno los conoció en esa oportunidad, que plantearon hasta el magnicidio de Caldera y Chávez los mandó largo para el Carrizo, un movimiento de asesinos, ¿entiendes? Y jugó a la carta democrática. Obviamente teníamos un plan B si desconocían las elecciones, pero eso era otra cosa, pues, ¿no? Pero la carta principal y única fue las elecciones. Y luego Chávez, a lo largo de 16 años, de 15 años, 14 años y ahora el presidente Nicolás Maduro, hemos mantenido la consecuencia ante las más grandes agresiones del imperialismo y del fascismo, del mantenimiento de la revolución democrática y pacífica. Al punto que no hemos suspendido en 16 años golpes de Estado, atentados, paramilitarismo, intentos de magnicidio. Por primera vez en Venezuela, durante 16 años continuos, no se suspenden las garantías constitucionales, ¿no? Que es un recurso previsto en la Constitución frente a situaciones de peligro del Estado venezolano y de la población. Entonces, ahí hay una honestidad política. Y digo esto porque ellos ellos sacan documentos del año 92, 93, ¿no? Hoy sacaron el documento del comandante Chávez que dice cómo salir de este laberinto, ¿no? Un gobierno de transición. Ah, bueno, pero hay que sopesar los contextos históricos, ¿no? Un gobierno que acababa de cometer un genocidio el 27 de febrero de 1989, que estaba entregando los activos del Estado, subastándolos a precio de gallina flaca, que continuó la represión sistemática contra el pueblo, que estaba privatizando los derechos a la educación, a la salud, ¿no? Desmontando toda la estructura mínima que el Estado burgués había montado de inversión, de protección, mediante las políticas sociales focalizadas. Evidentemente que estaba sumergiendo al país en un caos, un gobierno que había perdido total legitimidad. ¿Por qué ustedes creen que después de febrero del 92 los ADECO, que era un partido de masas, no pudieron convocar ni a una sola movilización en defensa de Carlos Andrés Pérez? O sea, no hubo ni una, pues ni en la Plaza Caracas pues convocaron. No tenían ni para llenar la Plaza Caracas, habían perdido total legitimidad. Entonces no puede compararse un gobierno genocida como el de Carlos Andrés Pérez, entreguista de la soberanía nacional, como lo estaba haciendo mediante la aplicación de los procesos de privatización, y deslegitimado absolutamente en el seno de las masas, a un gobierno defensor de la soberanía, de la independencia, legitimado hace apenas 2 años, electo hace apenas 2 años en medio de unas circunstancias dramáticas para el pueblo venezolano, como fue la muerte de nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Un gobierno que ha seguido incrementando la protección social a nuestro pueblo, fortaleciendo las misiones, ampliándolas, creando nuevas misiones, grandes misiones. Un gobierno con un pueblo que lo respalda, que lo ha defendido en las calles y en las urnas electorales en apenas 2 años de existencia. Son dos cosas totalmente distintas. Y sobre todo con esto termino. Porque la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 no fue estimulada, ni financiada, ni promovida por nadie.
Porque las rebeliones populares surgen de los anhelos, de las aspiraciones de las grandes masas de nuestro pueblo y también de sus frustraciones y de su indignación, para no decir la palabra que usó Capriles el 14 de abril. Y cuando explota, explota, ¿no? Ahora, eso, el mantuanaje no termina de entenderlo. Tienen 16 años intentando promover una rebelión y no lo han logrado y no la lograrán. Porque Mantuano, y eso lo aprendí, el único de los mantuanos que lo aprendió fue Simón Bolívar, no dirige al pueblo venezolano. Y Mantuano no gana elecciones en Venezuela. ¿No? Y allí está, digamos, el tema central que nosotros tenemos que trabajar en nuestro pueblo, que Reinaldo ha trabajado muy bien, y ahora sí con esto termino. Nosotros no podemos, y es el mayor cuidado, y siempre lo discutimos en la dirección política de la revolución, caer en la lógica que ellos quieren meternos, la lógica de dos minorías luchando por el poder. O sea, el PSV o el Gran Polo Patriótico contra la MUC, ¿no? Entonces son dos grupos luchando por el poder. Eso hay que tenerlo siempre como un tema de alerta principal. Porque es fácil caer en eso, pues, ¿no? Pero eso sería la muerte de la revolución, porque sería su desconexión con las masas. Esto no es una pelea de élites, no lo puede ser. Esto es una pelea histórica entre el pueblo trabajador y la oligarquía venezolana. Es así. Es la confrontación entre las mayorías populares y la minoría que significa la oligarquía. No es entre dos minorías. Nosotros no nos podemos dejar encasillar en la lógica de dos minorías. Nosotros somos un pueblo en rebelión desde el 27 de febrero de 1989 contra la oligarquía, contra el imperialismo. Y eso debemos mantenerlo hasta que consolidemos la victoria. Hasta que consolidemos la victoria y realmente podamos decir, hemos construido una sociedad de iguales, que no es otra que la sociedad socialista, ¿no? Y esa es la batalla que nos tocará a nosotros como generación y a futuras generaciones. Ahora, lo importante en este momento, en lo táctico, es que no sea reversible, el proceso. Y el proceso no es reversible cuando se tiene conciencia y fortaleza política para avanzar. El imperialismo se le monta a los débiles. El imperialismo respeta solo a los valientes. Y nosotros somos un pueblo de valientes, somos un pueblo valiente. Y eso debemos mantenerlo, ¿no? Frente a la arremetida del imperialismo, donde todos los voceros declaran, todos, por la más pequeña cosa que pasa en Venezuela. Ayer, el doble rasero, ¿no? Ayer veíamos al secretario Kerry declarando sobre algo que ya todos nosotros hemos condenado. Y quizás somos los más dolidos por lo que pasó en San Cristóbal, ¿no? Sale él a pronunciarse, pero no se pronunció, nadie escuchó a Kerry ni ningún vocero por los 43 estudiantes asesinados en México, desaparecidos, que todavía no han encontrado. Para que ustedes vean el doble rasero y para que ustedes vean, sobre todo evidencien, que quien está al frente de la conspiración para derrocar al gobierno bolivariano, al presidente Maduro, y truncar el camino de la revolución, es el propio imperialismo. Ante la falta de actores eficientes por parte de la oligarquía venezolana, han tenido que ellos asumir la dirección político y militar, porque son ellos directamente los que están tratando de cooptar militares venezolanos para derrocar al gobierno bolivariano. Nos estamos enfrentando cara a cara con el imperialismo norteamericano. Tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que tener valentía, tenemos que tener coraje y tenemos que tener mucha conciencia que la más mínima muestra de debilidad, el imperialismo se nos monta encima. Por eso, valentía y coraje para derrotar al imperialismo norteamericano en su intento de truncar el camino de la revolución bolivariana. Porque ellos están convencidos, compañeros, de eso, que Mantuano no gana elecciones, pues. ¿Entienden? No la ganaron.
Ellos pensaban que con la muerte de nuestro comandante Chávez iban inmediatamente de la pan comido y iban a ganar el 14 de abril. Y resulta que ganamos ahí, ¿no? Por un margen corto, pero ganamos en medio de circunstancias difíciles, inéditas, ¿no? Y luego la gran victoria electoral del 8 de diciembre del 2013, ¿no? Nosotros lo hemos pensado mucho y estamos seguros que esa noche se decidió todo este proceso que hemos vivido en el año 14 y lo que va del año 15. Esa noche, mientras nosotros celebrábamos la inmensa victoria moral, ¿no?, de 75% de las alcaldías y 56% de los votos a nivel nacional, de algo que ellos habían intentado convertir en un referéndum nacional, ¿no? Ese mismo día que estábamos todos nosotros en las calles, estaban ellos decidiendo o convencidos de que no es posible derrotar a la revolución bolivariana por la vía democrática y pacífica. Y de allí comenzó inmediatamente el 23 de enero la salida, y bueno, la derrotamos, y este año una ofensiva ya directa del imperialismo intentando cooptar oficiales militares, levantamiento de aviones, atentados terroristas, magnicidio, todas las opciones las tienen. Todas las opciones las tienen en su mapa. Pero nosotros también tenemos todas las opciones. La primera de ellas, mantener el rumbo democrático y pacífico de la revolución bolivariana, que es nuestra victoria, ¿saben? La guerra no es nuestra victoria. Nuestra victoria es mantener la revolución por el camino democrático y pacífico para seguir creando las transformaciones para una sociedad de iguales, para seguir avanzando en las misiones, construyendo viviendas, organizando el pueblo, fortaleciendo a la juventud, como lo vamos a hacer ahora con la misión Jóvenes del Barrio, con un acto que tenemos de seguida. Entonces, esa es nuestra gran tarea, mantener la paz, mantener el carácter democrático y pacífico de la revolución bolivariana, evitar la guerra, trabajar con la inteligencia, con la movilización social. Y ahora sí termino con esto, para que nos moralicemos y veamos de lo que somos capaces, de la fuerza moral que ha adquirido nuestro pueblo. Al gobierno de los Estados Unidos le costó 2 años encontrar a 5 o 6 oficiales de la aviación militar para que levantaran un avión. No encontraron a nadie de tropa que les pudiera armar el avión, sargentos, suboficiales, nadie. Por eso tenían que buscar un avión en el extranjero, porque la aviación es algo muy tecnificado. Para volar un avión no es que el piloto se monte, hacen falta los oficiales técnicos, ¿no? No encontraron ni uno, que la gente del pueblo, ¿no?, dignificada por Chávez, lo que se llamaban antes los suboficiales, los subalternos, ahora son oficiales técnicos, ¿no? Y luego, primera fuerza, ¿no? Son 120.000 hombres de la Fuerza Armada, consiguieron a 5. Seguramente andarán buscando más, no tengan la menor duda, como andan buscando civiles, dirigentes políticos, todo el mundo, ¿no? Los gringos, cuando se desesperan, comienzan a buscar lo que sea, a ver quién se quiebra, ¿no? Pero la otra fortaleza importante, para que nos llenemos de fuerza moral, es que a ese pequeño núcleo, organizado y dirigido directamente por el imperialismo, nosotros logramos infiltrarle un oficial patriota. Y dentro de esos 5 había un 6, y ese 6 era un patriota, un bolivariano, un revolucionario, y dio al traste con el plan del imperialismo norteamericano, el imperio más poderoso del mundo. Porque lo que Chávez sembró, tanto en el pueblo como en nuestra Fuerza Armada, da para eso y para mucho más. Para mucho más. La valentía de ese muchacho de penetrar allí, de grabar allí la reunión previa a la grabación del video, ¿no? Eso a veces no le hemos dado su valor importante. Es una derrota al imperialismo, ¿no?, a una célula proimperialista, y se la dio otro muchacho patriota, un muchacho bolivariano, un muchacho de la patria venezolana. Entonces, compatriotas, el mensaje quizás que yo quiero dar es que mantengamos viva la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Esta revolución bolivariana y socialista es una revolución de masas. Si deja de serlo, se muere, se acaba.
Entonces hay que mantener al pueblo en la calle, movilizado, organizado, y no solo en las grandes movilizaciones como la del 28 que vamos a hacer este sábado, sino todos los días, en la participación activa, en la comunidad, en el trabajo, en la construcción, ¿no? Y el gran desafío, que no quise, para no extenderme más, el desafío de la economía productiva socialista. Es nuestro gran reto. En el escenario político somos imbatibles, en el escenario militar somos imbatibles, en el escenario social, en la lucha por la igualdad, somos imbatibles. Solo nos queda consolidar una hegemonía democrática en el campo económico para blindar la victoria del pueblo. Muchas gracias, compatriotas.